¿Qué hacer? Bueno, ya les hablé de todos los factores que tengo ahí como en contra, pero ¿qué hacer? Ahora, ¿qué hacer para poder ayudar a que estos factores que ya pues vienen por sí solitos no me lleguen a afectar tanto, o por lo menos tratar de verdad de minimizarlos? Primero que todo, ¿verdad? Es esa alimentación y esa nutrición que con la edad se va a producir una disminución progresiva de esa necesidad, de esas calorías, porque hay menor actividad, menor masa muscular. Pero eso no significa que yo no pueda dar un aporte adecuado de esa energía, valorando todas las porciones de todos los grupos de alimentos, que es lo principal, que cumplamos con todos esos grupos, iniciando por el carbohidrato o la harina o el cereal, es lo mismo. Son los que me van a dar aquella fuente de energía. Igual que las grasas pues del todo no son malas, porque también son fuente de energía y también me aportan sabor a las comidas. Lo que son las proteínas me ayudan mucho a reparación celular, a evitar el desgaste de la masa muscular. Frutas, vegetales, fuente de fibra y de vitaminas, súper importantes. En esa imagen que tenemos por ahí podemos ver un poquitito más ilustrado lo que son carbohidratos, proteínas y grasas, y ver ¿verdad? Un poquito de los grupos en cuanto a carbohidratos, pan, vegetales que son harinosos como papa, yuca, el mismo arroz. En cuanto a proteínas, carnes, huevos, también me entran los frijoles. Y las grasas, pues todos aquellos aceites, también ciertas semillas y ciertas carnes. No podemos dejar de lado, y estas juegan un papel muy importante, lo que son las vitaminas y los minerales, pues son varias, pero les voy a mencionar aquellas que son mucho más importantes, como el calcio, que me va a ayudar para prevenir lo que es la osteoporosis. ¿Dónde las vamos a encontrar? Sardinas, hojas verdes, leche. El hierro, súper importante en muchas cosas, pero también una prevención de anemia. Lo encontramos en la yema de los huevos, las carnes, las lentejas. El zinc, súper necesario para lo del gusto y el olfato, y para tener un buen sistema inmune. ¿Dónde lo vamos a tener? En carnes rojas, mariscos, lentejas. La supervitamina D, que necesitamos para esos huesos sanos por estar ligado al calcio. ¿Dónde lo vamos a tener? Fuente principal, el sol. ¿Qué tenemos que hacer? Pues recibir esa dosis de solcito diaria, aparte de los alimentos como el hígado, el pescado, el queso, la leche. Vitamina B12, necesaria para la salud de nuestras neuronas, de nuestro cerebro, y también a nivel de sangre. ¿Dónde la vamos a tener? En todo lo que son carnes, pollo, pescado, también en el huevo, en la leche. Vitamina C, un superpotente antioxidante y sanador de heridas y cicatrizante a la vez. ¿Dónde más? En frutas, verduras, ejemplo, chile, coliflor, el mismo tomate, frutas. Fibra es otra que debemos tener un aporte súper importante para la parte de estreñimiento. Esta no se digiere en el estómago, se elimina sin ser absorbida. Yo les pongo esta imagen de la escoba, porque siempre les doy ejemplo que recuerden que la fibra es como una escoba que me va a pasar barriendo. Entonces es la que, por eso le digo, me ayuda a prevenir estreñimiento. Me mejora niveles de azúcar, de colesterol, de grasa, porque como les digo, es una escoba, se me pasa llevando todo eso. ¿Qué es el detalle importante de la fibra? Que siempre sea acompañada de suficiente agua para que ésta barra bien. Hablando del agua, es un mineral súper importante que me contiene de minerales: calcio, fósforo, flúor, magnesio, electrolitos como sodio y potasio. La persona adulta mayor se le ve alterada su regulación de sed. ¿Qué quiere decir esto? Que no sienten sed. Entonces puede pasar
días en los que no voy a sentir sed. Entonces hay más riesgo de una deshidratación. Y aquí, ¿qué es lo importante? El saber que deben de consumir agua así no sientan sed, porque no la van a experimentar, no van a experimentar esa sed. Aconsejable en el adulto mayor, por lo menos que me lleguen a 10 vasos al día de agua. Sería lo genial. Ya casi para ir terminando, consejos generales para poder ir mejorando esa alimentación en el adulto. Dietas variadas, tratar de variar lo que se consume o lo que les preparamos, familia, cuidador. Recordar que también las necesidades son individuales, cada adulto mayor, ¿verdad? Tiene sus necesidades individuales, o sea, acorde a cada uno. Entonces lo que yo puedo aconsejar para uno no necesariamente es para otro. ¿Qué es lo ideal? Que tengamos un alto consumo en vegetal, ojalá pescado, legumbres, que son legumbres, todos los frijoles, lentejas, alberjas, garbanzos. El beber agua, aunque no se tenga gana, como les decía, aunque no se tenga esa sed, hay que beber agua. Ojalá 6 comidas diarias que me incluyan un desayuno, una merienda, un almuerzo, el cafecito de la tarde, la comidita de la noche y ojalá antes de acostarse algo más. De que si no lo logran o porque me dicen, no, ¿verdad? Ya tengo, estoy muy lleno o, ¿verdad? Mínimo 4, por lo menos desayuno, almuerzo, la merienda de la tarde y la cena. Preparaciones sencillas. Lo sencillo o lo menos siempre va a ser más. Algo no tan elaborado. Volvamos mucho a las preparaciones de antes. Un caldito de frijol que se me ocurre ahorita. O sea, por sencillo y con gran aporte nutricional. Evitar frituras, muchas preparaciones con mucha grasa. El no recalentar las comidas, este recalentamiento da una pérdida de vitaminas. Al calentar estoy perdiendo esas vitaminas y esos minerales. Preparaciones con texturas fáciles para masticar, un poquito más lo que son purés, unas papitas más tipo sancochadas, cremitas que vayan con todo el aporte ahí de todos los nutrientes, porque en una cremita puedo agregar carne, verduras y lo puedo procesar y va a ser mucho más fácil, pero teniendo gran aporte. Procurar más pescado, ojalá, que carnes rojas, el mayor consumo de fibra, el no dar abuso tampoco en el uso de la sal, no usarnos por ahí, y el que coman más frutas, más vegetales y más leches a diario, a medida siempre de lo posible. Para ir cerrando, la persona mayor ya tiene una cultura alimentaria, ya tiene hábitos propios adquiridos desde edades tempranas y que a veces sí son difíciles de cambiar. Tanto pueden ser buenos hábitos como malos hábitos, pero lo importante es siempre poder dar y brindar un poquito de, como les decía, de cada uno de los grupos para tener una alimentación todos los días lo más equilibrada posible. Y la alimentación se basa en la simplicidad. Como les decía, vámonos por lo simple, por lo de antes, para que ellos se puedan pues alimentar de manera pues mejor, digámoslo mejor, con más cantidad preferiblemente de nutrientes, también donde hay más color, hay más vitaminas, hay minerales, pero siempre basándonos en lo simple. Esto, bueno, hasta acá pues llega lo que es la presentación, la cápsula de hoy. Estoy acá por si alguien que ande por ahí, que tenga dudas, alguna consulta que me quieran realizar, es el momento.
Igualmente, la pueden comentar para que me quede por ahí, y en lo que es el transcurso de la semana podemos estar abarcando y contestando esas dudas que quieran dejar ahí en los comentarios. Bueno, listo. Al no ver aquí comentarios, vamos a cerrar esta charla del día de hoy. Los invito a que dejen sugerencias, comentarios para podérselos responder, si es que vemos esta transmisión después. Invitarles nuevamente a la transmisión que vamos a tener ahorita a las 5 de la tarde, que es con la parte de terapia física, y los días posteriores con mis otras compañeras de equipo, tanto psicología y trabajo social, que van a estar aportando temas también muy importantes. Muchísimas gracias y los esperamos.